todavía creo que en esta sociedad hay mucha burocracia. ¿Tú crees que los deportistas, por ejemplo, a veces son seleccionados a dedo o son seleccionados, ya, mira, este me gusta, este va, este Mira, no? yo de donde vengo, el deporte del que vengo, Ujú. eso es imposible, ¿no? Hola amigos, buenos días. Otro domingo más aquí en La Sudadera y hoy día tengo un invitado muy especial porque no vamos a hablar de un deporte en sí, vamos a hablar de lo que es el deporte, de lo que son las instituciones deportivas, de qué hay más allá del deportista. Entonces acá tengo un querido amigo y además un gran, excelente deportista y un dirigente deportivo que está con nosotros. Y aquí está Manuel del Castillo, que es vicepresidente, ¿no?, del Comité Olímpico y también parte del comité organizador de los Juegos Panamericanos que los tenemos ahorita, el 2027. Así que Manuel, bienvenido de estar acá, gracias. Por estar aquí con nosotros en La Sudadera y por darnos esta oportunidad de que las personas conozcan el otro lado del deportista, ¿no? ¿Qué hay atrás de los deportistas? ¿Qué hay atrás de los Juegos Panamericanos? ¿Qué hay atrás de todo el deporte, ¿no? Que es una organización muy grande, es una organización mundial. Cuéntanos un poco. Hola, ¿cómo estás? Un placer y gracias por la invitación y aquí listo para poder... digamos, aclarar algunas cosas que generan un poco de confusión, dejar claro cómo funciona el sistema deportivo nacional, cuáles son las instituciones que tenemos, cómo se está viviendo el proceso, digamos, previo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y también a los Juegos Bolivarianos, ¿no? que son bastante importantes, que se están celebrando a finales de este año. Y hay una serie de eventos alrededor de este calendario deportivo que nos están ayudando para ponernos a punto en lo que son, digamos, las delegaciones deportivas y también ponernos a punto como organizadores para ir mejorando nuestros niveles de eficiencia en las organizaciones con miras a los Juegos, ¿no? Claro, yo tengo entendido que hablando de los Juegos Bolivarianos, tuvimos una antesala hace poco, ese año creo. O en diciembre del año pasado en Ayacucho, yo ¿no es cierto? Yo participé como deportista en remo. Claro, es que en la modalidad remorgómetro. Además, además, amigos, Manuel es un gran deportista de la disciplina de remo. Sí. Y eso también es una de las cosas, ¿no? Como de deportista, porque siempre has sido un deportista destacado en remo, ¿te salió esa necesidad para ahora estar como dirigente deportivo? ¿Cuál fue ese paso que decidiste dar o cómo así se presentó? Es que siempre, yo creo que es una situación bastante normal cuando tú te sientes agradecido, ¿no? A mí el deporte me dio demasiado, me dio muchas satisfacciones, me brindó muchas amistades, o sea, yo mi vida la he construido gracias a todo lo que el deporte me ha dado. Me ha dado amistades, relaciones, contactos, la posibilidad de conocer gente, lugares, de abrirme, digamos, la cabeza, la mente, de enseñarme el mundo. Entonces, no podía simplemente pasar por el deporte sin hacer nada. Tenía que retribuir de alguna manera lo que el deporte había generado en mí, que fue un cambio en la vida. Entonces, de una manera u otra, yo trato de dar testimonio de lo que ha sido el deporte para mí y procuro, digamos, dar siempre los mejores esfuerzos de mi parte para ponerlos en beneficio de los que vienen, Claro. ¿no? Porque hoy por hoy las condiciones para hacer deporte son bastante mejores que las que habían antes. Ahora, no son óptimas, ¿no? Pero estamos en proceso de mejora y yo creo que eso también se debe al recambio en las generaciones de dirigentes. Hay dirigentes mucho más preparados, mucho más formados, los atletas tienen otra mentalidad, son mucho más competitivos, se empieza a competir desde edades más tempranas a un buen nivel. O sea, no hay ese espacio que sales de juvenil y te tienes que esperar un montón de años para competir en senior, sino que tienes espacios para competir en todas las categorías y yo creo que eso ha ayudado mucho, ¿no? ¿Y tú crees que ese tipo de mejoras se surge a raíz de los Panamericanos pasados? No, ¿Es un cambio de mentalidad? Yo te digo algo, desde la época del ingeniero Arturo Woodman,
Claro. empezó un cambio importante en lo que significaba el apoyo al deportista. Estamos Ajá. hablando del gobierno del APRA del año 2006 al Claro, 2011, sí, que el ingeniero recuerdo. Arturo Gutmann fue uno de los pioneros en impulsar. Él fue presidente del El IPD. presidente del IPD, exactamente. Pero de ahí ha habido A como partir que... de ahí comenzaron a manejar los que eran los programas de apoyo al deportista de manera directa, los premios por medallas, ¿no? Y ese tipo de incentivos fueron, digamos, los iniciales como para romper un poquito el esquema tradicional, ¿no? Claro, ¿tú crees que hablando del IPD, porque muchas personas escuchan el IPD y se han escuchado en deportistas acá que han ido a competir, porque hemos tenido bastantes personas que han competido? Por ejemplo, el IPD es la organización, el Instituto Peruano del Deporte. Después está la organización de los Panamericanos. Te cuento un poquito Después está el Comité funciona, Olímpico. cómo funciona esto. Nosotros tenemos un sistema deportivo que está conformado por federaciones deportivas, que son los entes rectores de cada deporte. Vóley tiene su propia federación deportiva, hockey, judo, taekwondo, ¿no? Tabla, ajedrez, y así vamos sumando todos los deportes. Todas estas federaciones deportivas son asociaciones civiles que están reconocidas por sus federaciones internacionales. Okay. Eso le da la condición de ser una federación. Y el reconocimiento, y por esa condición las reconoce el Estado como tal, el IPD. Entonces, el IPD lo que hace es regularlas y regirlas como una rectoría, como hace el Estado, y a partir de ahí financia lo que es la alta competencia, ¿no? Ok. Hay federaciones que gestionan sus recursos y adicionalmente promueven el deporte o la práctica deportiva a niveles inferiores, ¿no? Ya, o sea que, por ejemplo, ese mito o vamos a desmentir algunos mitos. Ese mito que a veces dicen que esa federación no apoya a los deportistas porque esa federación no tiene plata y le echan la culpa al IPD, no es así. O sea, ¿la federación debería tener plata porque sí? ¿O quién financia las federaciones? Las federaciones en su mayoría son financiadas por el IPD. Ya. Ya, otra forma de gestionar es por medio de recursos propios. Ahora, no todos los deportes tienen la capacidad de generar recursos propios. O sea, digamos, vamos a ponernos en un plano. Llega el verano y una federación deportiva como natación abre una academia y cobra una mensualidad o una matrícula a los que se quieren matricular a hacer clase de natación. Ajá. Esa es una manera de financiarse y de conseguir recursos propios. Ok. ¿Ya? Pero, y eso está permitido. Absolutamente, pero tú tienes una federación que de repente no es tan popular y no tiene esa posibilidad. Entonces no tienes esa posibilidad de generar recursos para poder, digamos, invertirlo después en masificación claro, para eso está la sudadera, para ser conocido a todos los deportes que no tienen espacio. Pero igual hay deportes que son más populares que otros. O sea, aquí yo veo que, digamos, hay mucha voluntad y vocación por hacer deportes colectivos, ¿no? Como el fútbol, como el básquet, ¿no? Y hay poco para hacer deportes individuales como las artes marciales o levantamiento de pesas, que son deportes donde realmente en muy poquito tiempo podemos formar... Y nos ha traído muchas medallas el levantamiento de pesas. En muy poquito tiempo podemos formar deportistas que generen logros. ¿Por qué? Porque primero no estás dando ventaja. Digamos, el biotipo promedio en Perú, ¿cuánto puede ser en hombres? Digamos, ¿cuánto es la altura promedio? 1,60 m, ¿no? 1,70 m, de repente, digamos que siendo buenos 1,75 m. Claro, con la justa, ¿no? Ya, tú con 1,75 m no tienes un equipo de vóley, digamos. No. O no tienes una gran cantidad de personas como para poder armar un buen equipo de vóley o una selección de básquet o deportes en los cuales necesitas peso, talla, envergadura para poder generar un buen performance. Claro. ¿No? Entonces, los esfuerzos deberían ir orientados a deportes donde, por ejemplo, puedes competir por tu peso, por categorías, ¿no? Claro, y tenemos una buena genética para muchos deportes. Pero hay que saber orientar el recurso humano claro. para determinada cosa, y hay que hacer una cosa que no se hace mucho, que es la detección de talento. Tú sabes, hablando de eso, mi mamá
yo viví un poco lo que tú estás viviendo porque mi mamá fue primero deportista y luego fue dirigente deportivo, fue presidente del IPD. Y del 91, 6 años, al 97 creo. Y ella, con el presidente que era Luis Pigatti, creo, y después Otero, consiguió, y también fue un gobierno del APRA, consiguió, por ejemplo, que le den tierras para que hagan un velódromo. Y comenzaron a hacer el proyecto velódromo. Luego comenzaron a hacer, porque eso fue en Trujillo, luego comenzaron a hacer un programa de polos de desarrollo, que tú hablas de eso, seleccionaban talentos, se fueron una delegación de dirigentes deportivos ordenados desde Lima y agarraron diferentes, fue el presidente del IPD de Chiclayo, y fueron varios presidentes de diferentes partes de Lima a Cuba y trajeron unos cubanos de diferentes disciplinas y se hizo un programa que se llamó Polos de Desarrollo. Yo fui seleccionada en ese programa y en ese programa se iba a todos los distritos de La Libertad, que esa es la provincia, o sea, el departamento de Trujillo, y seleccionaba diferentes talentos. Y estos de diferentes provincias. Y eso se concentraban, les daban becas en los colegios. ¿Pero dónde los veían? ¿En las clases de educación física? En las clases de educación. Se hizo bastantes campeonatos. Sí. Y se hizo un montón de campeonatos regionales, o sea, en diferentes... O sea, por ejemplo, en Chota, de Chota sacaron una chica que vivía en mi casa como hermana, o sea, mi mamá creo que literal la adoptó, y le consiguieron beca, y así de diferentes lugares de La Libertad, y por ejemplo para box, para atletismo, para todos. Y el programa era un éxito, porque de verdad capturaron talentos. Pero ¿qué pasó? Pasaron 6 años... cambiaron de dirigente deportivo y el programa claro, no hay continuidad. No hay continuidad en los programas. Y los talentos que realmente captaban estos cubanos ahora, se quedaron. ¿Cuál es el punto? Esto te lo digo yo como deportista que fui. Ajá. ¿No? Hay un momento en el cual tú te debates entre ¿tengo que entrar a la universidad o sigo haciendo mi deporte? Claro. Entro a la universidad y no tengo mucho margen de maniobra porque tengo que llevar determinada cantidad de cursos, tengo que terminar la carrera en tanto tiempo, tengo que pagar tanto por crédito, no tengo mayor apoyo. Entonces, muchas veces la universidad es el punto en el cual los chicos dejan de competir o dejan la práctica deportiva. Y hay otro momento muy complicado. Cuando los atletas dejan de competir, no hay un proceso para una inserción laboral. O sea, muchas veces los deportistas se quedan atados al deporte no porque quieran, sino porque no pueden hacer otra cosa porque no han tenido oportunidad para hacer otra cosa. Claro, y eso crees que más que todo es una política de Estado. Es un tema cultural, creo. O cultural, sí, o sea que por ejemplo, porque tenemos también universidades nacionales que podrían... Yo estudié en una universidad nacional. Yo estudié en San Marcos. Y mientras estaba desarrollando mi vida universitaria, seguía compitiendo y remando, ¿no? Y tuve el apoyo de mi universidad para poder programar mis viajes, reprogramar los exámenes, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado un poquito ahora porque hay más conciencia, pero en universidades privadas antes era pues dificilísimo obtener algún tipo de permiso para poder practicar deporte a un determinado nivel, ¿no? ¿Y tú crees que hoy en día, por ejemplo, los deportistas reciben financiamiento? O, por ejemplo... Sí, el principal financista de los deportistas hoy por hoy es el IPD, de los deportistas de cierto nivel, ¿no? Es el IPD por medio del programa de apoyo al deportista. Reciben becas o estímulos mensuales y también... hay programas específicos para competencias específicas y el IPD las financia, ¿no? Y por ejemplo, esos deportistas que reciben ese apoyo, ¿tienen la opción también de hacer otra cosa o solamente dedicarse al deporte? En teoría, si tú estás entrenando, no te da tiempo para hacer otra cosa, pues, ¿no? Porque entrenas 2, 3 veces por día. No, eso se vuelve tu profesión. Claro, no podrías porque no, podrías estudiar, ¿no? O sea, sí puedes estudiar, pero no necesariamente tener otro trabajo. Y, por ejemplo, para que las personas entiendan, hemos comenzado a hablar del IPD, ¿no? Y ya hemos entendido un poco lo que es el IPD.
¿El Comité Olímpico en qué situación claro. se encuentra Ya frente al IPD? Te estaba contando cómo funciona el sistema deportivo nacional, ¿no? Que tú tienes las federaciones, estas federaciones son las que rigen los deportes, pero el ente rector de todas las federaciones es el IPD. Ya. Y el IPD es este organismo público por medio del cual se financia la actividad deportiva y la infraestructura. Ajá. ¿Ya? Por medio de las federaciones. Las federaciones son las que ejecutan el presupuesto público que da el IPD. Ok. Ahora, hay otro actor muy importante en el sistema deportivo nacional, que es el Comité Olímpico Peruano. El Comité Olímpico Peruano, del cual yo soy dirigente, representa el movimiento olímpico internacional, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es promover la práctica del deporte olímpico y promover determinadas competencias que forman parte del sistema olímpico. ¿Y hay una relación estrecha, digamos, entre el IPD? Absoluta, sí. Hoy por hoy sí. Pero depende del dirigente. Me imagino que si hay un dirigente que no... Sí, depende mucho del espíritu que haya en ese momento con el gobierno, ¿no? O también del dirigente que ocupe el cargo en el comité, ¿no? Claro. Porque porque el IPD es elegido, el presidente del IPD es elegido... Es designado. Es designado por el gobierno de turno. Es designado por el gobierno, el presidente del IPD. ¿Y el Comité Olímpico cómo se designa? Es elegido por las federaciones. El Comité Olímpico. El directorio del Comité Olímpico es elegido por las federaciones. Las federaciones deportivas organizan una elección y escogen un directorio. O sea, el IPD es dirigido a dedo y el Comité Olímpico es dirigido en democracia. Exacto, algo así. ¿No? Algo así. Es designado. El presidente del IPD es designado por el presidente de la República por una resolución suprema. Ajá. La presidencia del Comité Olímpico es elegida conjuntamente con un directorio, con un consejo directivo, por las federaciones deportivas en un acto de votación. Federaciones nacionales. Las federaciones deportivas nacionales. No internacionales. No. Y después este Comité Olímpico es reconocido por el Comité Olímpico Internacional. ¿Y los deportistas que van a los Juegos o a las... ¿Son elegidos por el IPD o por el Comité Olímpico? Son elegidos de acuerdo a sus méritos. El deporte es absolutamente meritocrático, ¿no? Entonces, hay siempre torneos, hay siempre eliminatorias, hay test, y los atletas que, digamos, buscan la participación se someten a estas pruebas y superadas sus pruebas, sus clasificatorias, sus eliminatorias, las federaciones presentan, digamos, a lo mejor que tenemos para que puedan participar. O sea que en esos eventos. Los favoritismos que dicen los deportistas se ve más o menos en las federaciones, no en el Comité Olímpico. Porque sí, hay deportistas que han venido, que han insinuado que hay como que cierto a veces favoritismo para los cupos en las participaciones, pero eso lo designan las federaciones, no el comité. Las federaciones son las que mandan las listas, las nóminas, y nosotros hacemos las inscripciones en los torneos de acuerdo a lo que las federaciones indican. Y por ejemplo, ¿no? Ahorita que vienen los Panamericanos, nosotros como casa tenemos cupos como casa, y los cupos para los deportes. Por ejemplo, para el básquet hay los mismos cupos. No sé cómo se manejan los cupos para los Juegos. Perú tendría que participar como anfitrión en todas las disciplinas deportivas. Claro, y ahí sí tenemos que participar en todos. Pero si vamos, por ejemplo, a los Panamericanos de otro lugar... Tendríamos que participar de un pre-Panamericano o de un torneo clasificatorio para el Panamericano, o en algunos deportes... mantener un ranking determinado para estar dentro de la zona de clasificación. Ya, o sea que este 2027 es nuestra oportunidad, porque vamos a estar como en todos los juegos. Yo considero que estos juegos van a ser, a diferencia de los juegos anteriores, que fueron juegos muy importantes, donde se desarrolló mucha infraestructura y donde se puso, digamos, a conocimiento de la gente, digamos, que hay práctica deportiva, que el deporte es bueno, ¿no? Ajá. Estos juegos van a ser juegos de resultados, ¿no? Claro. Estos juegos van a ser juegos de resultados, va a ser el juego de los deportistas, el juego de la gente, y tengo, digamos, la convicción de que vamos a superar
la cantidad de medallas obtenidas en Lima 2019. Y se está haciendo más infraestructura porque en el 2025 se hizo mucha infraestructura, que es lo que vemos. En el 19. En el 19 se hizo mucho, porque el 2025 fue en Chile, ¿no? Algo así. Después 23, fue en Chile, ¿no? El 23. Sí. Y en el 2019 hicimos acá. Y se hizo mucha infraestructura, la cual yo he ido al velódromo. Maravillosa. Es maravillosa. Sí, es de primer nivel y súper bien. Y se hizo organizado. mucha infraestructura. Hemos tenido, por ejemplo, a diferentes personas, diferentes disciplinas que utilizan se han hecho campeonatos mundiales, se han hecho campeonatos de primera línea, de primer nivel. ¿Qué nos espera para este 2027? Vamos a seguir lo mismo. O sea, yo considero Lima tiene que seguir posicionándose como el centro de los eventos deportivos continentales, mundiales. Tenemos absolutamente todo para seguir haciéndolo. Es una fuente de turismo increíble también. Nosotros estamos haciendo con la Federación de Pesas, hoy por hoy, 2 campeonatos mundiales. Están viniendo 1000 personas entre atletas, delegados y dirigentes. Independientemente de estas 1000 personas, vienen algunos familiares, vienen algunas personas a ver las competencias y eso, quieras o no, genera un movimiento alrededor de lo que son las zonas de competencia, en restaurantes, en hoteles, con transporte, el deporte, genera bienestar. El deporte en otros países es una de las terceras fuentes de ingreso económico. Yo consideraría que le pongamos más atención a este tipo de actividades porque realmente son un generador de bienestar en el punto de vista de que te mueven la economía. O sea, hay que hacer uniformes, hay que hacer contratas comidas, todo, pero también una parte muy importante, porque la práctica del deporte lo que hace es genera una mejor generación de personas, obvio, ¿no? Te da, digamos, toda una generación de gente que cambia su manera de vivir y vive de una forma mucho más sana. Si vives de una forma mucho más sana, estás alejado de determinadas cosas. Tienes menos riesgos en temas de salud, hay menos impacto en la seguridad. ¿Tú crees que esta manera de pensar que hoy tenemos en personas de 20, 30, que yo veo que ya tenemos una cultura mucho más sana, en todo sentido, que el deporte es mucho más abierto, que la gente ya practica más deporte? ¿Tú crees que eso sea una mirada mucho más abierta a que generaciones, que los hijos de estas personas, estoy convencido, o sea, sean ya, crezcan con un deporte diferente? Hay una cultura de cuidado físico, de alimentación saludable. Lo que pasa es que hay referentes bastante mejores a los que habían antes, ¿no? O sea, en mi época tú veías el referente, vamos a hablar del fútbol, ¿no? El referente era pues el ampay de Magali a determinados jugadores, claro, digamos la vedette con el jugador, ¿no? Entonces, de repente las fiestas, entonces en algunas personas eso era pues lo que se normalizaba, ¿no? Esperar a cobrar el primer cheque para comprar el carro, lo que fuera, ¿no? Y no pensar en cosas, digamos, de más largo plazo. Hoy por hoy hay otro tipo de modelos a los cuales seguir. O sea, tú tienes gente que brinda testimonio. Por ejemplo, real. tenemos ese chico Estefano. Estefano es una maravilla, ¿no? Tenemos a muchos campeones que nos dan. Absolutamente. En tabla tienes gente, en judo tiene gente, o sea, no quiero omitir. Justo en levantamiento de pesas hemos entrevistado a Hernán, que ha sido. O sea, tenemos muchos campeones. Hay gente que tiene una buena mentalidad y que son ejemplo válido aquí en Perú, pero si tú miras fuera, tienes otro tipo de gente que pone por delante el valor del trabajo, ¿no? Y te dices, oye, yo llego acá a punto de trabajo duro. Claro, ¿no? Pero igual en deporte, o sea. Y por más estrellas que sean, siguen trabajando duro. Claro. ¿No? Entonces, es que yo creo que ese es el secreto, digamos, de las cosas. Los referentes cambian y la gente dice, yo quiero ir para allá, pues, ¿no? Claro, ¿y tú crees que, por ejemplo, porque muchas veces pasa, ¿no? Porque finalmente estamos en una sociedad y tenemos mucho talento y tenemos muchos deportistas, pero también hay
todavía creo que en esta sociedad hay mucha burocracia. ¿Tú crees que los deportistas, por ejemplo, a veces son seleccionados a dedo o son seleccionados, ya, mira, este me gusta, este va, mira, este no? Yo de donde vengo, el deporte en que vengo, Ujú. eso es imposible, ¿no? Porque esto es tan sencillo como que salen todos al mismo tiempo y el que llega primero o los que llegan primero son los que Porque tienen que pasan evaluaciones. Porque no, es porque es un deporte marcas, es un deporte de tiempos, Ok. ¿no? En los deportes de levantamiento de pesas, si no llegas a una marca, lamentablemente no clasificas. En un deporte de contacto, un deporte de combate, si no ganas tu combate, no vas a clasificar, no vas a clasificar, tampoco. ¿no? O sea, es muy el difícil deporte es que bien suceda. meritocrático. O sea, no te estoy diciendo que no pase, puede Ajá. pasar, ¿no? Pero en muy... alto rendimiento no pasa. Y, O sea, no estamos en un nivel de delegaturas escolares donde pongo Claro. a mi hijo por encima de otro. No, Ahora, estamos hablando de, digamos, un nivel ya casi profesional. Ahora, ¿no? por lo que veo, cada vez el deporte en el mundo internacionalmente, el deporte ya es una ciencia, o sea, ya implica tecnología, biotecnología. Absolutamente. Ya no hay manera de que solamente con tu estado físico puedas ganar una competencia. O sea, ya el talento es un 30%, de ahí es todo lo demás. ¿Tú crees que nosotros, el día de hoy, estamos preparados como país para compensar toda esa, no sé, tecnología deportiva que hay afuera, que en las potencias ya el chico desde que nace creo que ya está medido y no sé, pues suplementado? ¿Tú crees que nosotros tenemos o nos falta construir y que no depende? Yo me imagino que eso no depende de las federaciones, no depende de los comités, o sea, No, ¿qué es lo que necesitamos o estamos preparados para de acá a un año dar ese paso? Porque la tecnología avanza. Y Yo sí creo que hay tecnología que se está utilizando, digamos, en favor del deporte y en favor de los deportistas hoy por hoy, ¿no? Ahora, para estar, digamos, a la vanguardia tiene que haber una inversión del mismo nivel, ¿no? Y también tiene que haber una captación mayor de más talentos. Acá tenemos muy poquita gente practicando deporte en alto rendimiento y tú vas atrás de los que están practicando deporte y tienes también poca gente en fila. Y esto tendría que ser como una gran pirámide, tendríamos que tener una gran base de gente y de la cantidad debe salir nuestra calidad, ¿no? Acá tenemos un talento y lo cuidamos como oro porque es el único que existe, pues, ¿no? ahora, en otros países existe el Ministerio del Deporte. ¿Tú Sí. crees que es, o sea, y yo muchas veces lo he escuchado, porque sé que, o sea, yo sí como deportista y de haber visto también la dirigencia deportiva desde muy pequeña, y o sea, me gusta viajar, me gusta estar siempre en la mirada del deporte. ¿Tú sientes, o sea, lo que a mí me pasa es que yo siento que como país tenemos mucho talento, pero siento que ese talento ya el día de hoy no es suficiente? ¿Tú sientes que sí se necesita tal vez ¿Más apoyo del Estado? más apoyo del Estado, tal vez no sé, pues en unas futuras elecciones o lo que fuera, el gobierno sí presente sí le dé importancia, un peso mucho mayor al desarrollo deportivo, a realmente generar esta masa deportiva que necesitamos con presupuesto, con tecnología, con... Yo creo que la ruta está bien trazada. Ujú. Hoy por hoy el Instituto Peruano del Deporte, digamos, ha hecho un esfuerzo para fortalecerse como institución y poder concentrar, digamos, hablando de alto rendimiento, la gestión de la infraestructura. ¿Y tenemos plata? O sea, ¿hay plata en el, Sí, claro. en el deporte? Absolutamente hay plata. Debería haber más. Pero hoy por hoy hay plata y hay que saber gestionar lo que se tiene y con lo que se tiene tratar de sacar los mejores resultados posibles. Los Juegos Panamericanos pasados fueron una inversión grandísima de dinero. Ajá.
que trajo su rédito en tener una buena infraestructura hasta el día de hoy bien mantenida, unas buenas medallas que se pudieron mantener, ¿no? con distintos campeonatos posteriores que han validado los resultados anteriores, y hoy por hoy con la posibilidad de desarrollar unos nuevos eventos sobre la base de la infraestructura ya establecida. Que es ¿no? lo del legado, ¿no? Y para la gente que no conoce Exacto. el legado, cuéntale lo que significa el legado, porque mucha gente ve legado, y yo estoy segura que mucha gente ¿El legado no conoce. como institución o el legado como O sea, producto de lo que quedó de los juegos? Explica un poco Ya. ambos para que O sea, la gente sepa. Cada juego, ya sea los Juegos Panamericanos o los Juegos Olímpicos en donde hubieron, tienen el propósito de dejar un legado en favor de la ciudadanía, en favor del país, en favor de la ciudad. Ya. En muchos casos ese legado pueden ser infraestructura deportiva, vías de comunicación, generación de espacios públicos nuevos, ¿no? Si tú tuviste la oportunidad de ir a Barcelona, toda la parte de la ciudad nueva se hizo a raíz de la construcción de los escenarios para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿no? Y experiencias como esas son las que se llama el legado, ¿no? Después de los Juegos de Lima 2019, se había establecido una autoridad especial, un programa específico para el desarrollo de los Juegos que se llamaba Proyecto Lima 2019. Ya. Pero una vez terminado el Proyecto Lima 2019, Eso debiese pasar. cambió el objeto, ya no era llevar adelante los Juegos, sino era mantener la infraestructura. Entonces se modificó la institución. Ajá. La gente que estaba se fue, entraron, algunos se quedaron, Ajá. ¿no? Y lo que hicieron fue gestionar y mantener el buen estado de la infraestructura. Aprendiendo a partir de ese momento en cómo gestionar deporte, porque no sabían. En ese momento yo estaba en una federación deportiva y fue costoso en términos de tiempo llegar a hacer coincidir, digamos, las formas de ver las cosas, ¿no? Uno que venía con una lógica de gestionar deporte y los otros que venían con una lógica de ser gestores públicos, pero no encajaban pues la mentalidad con los temas deportivos. Porque yo tengo entendido que una vez, no sé con quién conversaba de una federación, así una conversación random, no acá ni nada, sino fuera, y me decía, a ver si entendí bien, porque a veces, que por qué, por ejemplo, si esa era la federación, no sé, no me acuerdo ni siquiera de la federación, pero imagínate, una federación, decía, yo tengo que hacer un evento deportivo y tengo que usar la infraestructura del legado. ¿Por qué le tengo que pagar? ¿Por qué le tengo que pagar al legado? Absolutamente de acuerdo. Sí, ¿Por qué le tengo que pagar al legado? ¿Por qué le tengo que pagar al legado? Eso no me corresponde para ellos. Me deberían dar la infraestructura gratis para que yo haga eso. Ese era uno de los temas. El otro de los temas es que Legado tenía, si no me equivoco, casi 600 y tantas personas contratadas. Hoy por hoy ese trabajo lo están haciendo, si no me equivoco, 35 o 36 personas, no más. Claro, y allí se iba presupuesto y presupuesto. Entonces, yo no digo que haya gente valiosa o que haya habido gente valiosa, pero Legado no es o no fue lo que fue el proyecto Lima 2019. Lima 2019 fue un proyectazo. Ajá. Y Legado en el tiempo pues se terminó convirtiendo en una burbuja de burocracia más. De burocracia, ¿no? Entonces para mí, como gestor, como usuario, tal, yo sí estoy a favor de ese cambio, ¿no? Yo creo que bastante más dinámico. Hoy por hoy hay una gestión bastante eficiente en el IPD. Pero como te digo, mientras dura, ¿no? Claro, mientras dura. Y eso yo lo he vivido, ¿no? Mientras dura, porque a veces entran dirigentes que no saben, o sea, que realmente están ahí por algún favor que se hicieron y no realmente manejan el tema deportivo. En el gobierno anterior también tuvimos
bueno, ni siquiera ir tan lejos, o sea, hasta presidentes anteriores o el gobierno, que es el mismo, pero el anterior, teníamos presidentes del IPD que no entendían la dinámica deportiva, ¿no? Había gente después de buena voluntad, pero es que lo que pasa es que la dinámica deportiva, como acá la estamos viendo, y quiero que la gente quede claro, no es solamente hacer deporte, no es solamente, a mí me gusta el deporte, entonces quiero que haya más infraestructura. No, hay organizaciones... Es generar condiciones, ¿no? Generar condiciones y también lidiar con distintas organizaciones y además manejar un presupuesto eficiente, ¿no? Porque si tú tienes dinero y no lo manejas, ese presupuesto se devuelve. Constanza, lo más importante aquí es la planificación, ¿no? O sea, tú planificas y planificas no de acá a fin de año, planificas 1 o 2 ciclos olímpicos. Tú tienes un talento potencial y tú tienes que llevar a este chico o a este grupo de chicos de la mejor manera a que puedan rendir y poder, digamos, darte frutos en unos posibles Juegos Olímpicos, digamos, no del 26, sino del 30. Claro, o trabajar una trazabilidad, o sea, realmente hacer una trazabilidad. Y hacer un seguimiento, claro. Con las federaciones, porque las federaciones tienen que ser ese semillero. Entonces, si no hay esa trazabilidad... Mira, los colegios, las universidades, los barrios, o sea, de verdad tendría que haber estos... De hecho, se está impulsando nuevamente, pero los juegos escolares, los juegos universitarios, digamos, lugares donde tú puedas identificar tu talento, ¿no? Tú sabes que yo viví unos juegos, yo te cuento porque yo he vivido un montón del deporte desde otro ángulo, ¿no? Cuando yo recién llegué a Lima, se hicieron los juegos de Movistar, los juegos de Telefónica, los juegos escolares. Y fue alucinante. Y tuvieron mucho éxito esos juegos. No me acuerdo con qué director de Telefónica se hicieron estos juegos escolares de Telefónica y se hicieron alucinantes. Primer año, segundo año. Al tercer año los cogió el Estado. No dijo, no, yo los hago, porque nunca más se realizaron de esa manera. Entonces, yo me imagino que también ese tema ha perdido mucha credibilidad porque nosotros tenemos deportistas y yo creo que con una buena planificación y una buena concientización de marca, de deporte, ¿no? Porque el deporte tiene que crearse como una marca. Yo creo que los papás van a fomentar que los hijos hagan más deporte. Mira, y todo. ¿Crees que las empresas privadas han perdido fe en nuestro sistema deportivo nacional? O sea, a mí me ha pasado, ¿no? Como dirigente, en algún momento he tocado alguna puerta y es complicado, digamos, tratar de establecer un vínculo comercial con las marcas para generar apoyo en el deporte. Pocos son los casos en los cuales hay identificación. Oye, yo quiero apoyar porque están haciendo algo bueno, ¿no? Yo me quiero sumar a este esfuerzo. ¿Y qué pasa con los deportistas? O sea, ahora, por ejemplo, que están de moda las redes sociales, y yo critico mucho eso, porque yo critico que muchas marcas dan más apoyo a los influencers que a los deportistas en general. Y el deportista se tiene que volver influencer y a veces no tiene tiempo, porque el deportista en otros países, por ejemplo, sí, los deportistas tienen un grupo de su misma federación, de su mismo equipo, que se encarga de manejarle toda la parte de eso. Acá no tenemos, porque no hay presupuesto para No, pero también hay, digamos, personas que desde sus campos profesionales están trabajando en eso, ¿no? Tengamos en cuenta que esto se trata de vender. Al final de cuentas, las empresas lo que necesitan es traducir en venta sus apoyos, sus sponsors, lo que sea. O sea, no hay que picarse por eso, ¿no? Claro. Pero es difícil, ¿no? Entonces hay que tratar de encontrar pues el balance y saber por dónde hay que darle. Pero lo que tú estabas diciendo hace un momentito, es importante que las familias estén vinculadas al crecimiento profesional de los chicos como deportistas, ¿no? Y que no los corten en un momento determinado porque tengan que ir a trabajar. O sea, la idea sería que puedan financiarse con el deporte, que puedan estudiar por medio del deporte, ¿no? Que puedan tener acceso a becas universitarias en distintas partes del mundo por acceso al deporte. Y que la sepan aprovechar. Para eso, nosotros como dirigentes tratamos pues de canalizar
o de tratar de poner en contacto o facilitar ese tipo de situaciones, ¿no? Y una pregunta, por ejemplo, en el tema de dirigencia deportiva, lo que has dicho, por ejemplo, si un chico, ¿no? Porque tú sabes que el deporte, una de las cosas bonitas del deporte, aparte de que para un país, yo sé que en otros países del mundo es la tercera fuente de ingreso nacional, o sea, del país. Acá... Claro, lo que pasa es que el deporte lo hacen como espectáculo también. Claro. Entonces acá nosotros no tenemos esa concepción. O sea, yo me reía hace unas semanas que veía que estaban cancelando un concierto porque la cancha de fútbol no iba a estar a punto para un determinado partido, cuando tú ves estadios en todo el mundo que miércoles concierto, sábado, domingo fútbol, claro, martes, miércoles concierto y fin de semana fútbol. Ajá. Entonces, yo no entiendo por qué no pueden convivir las dos actividades y al final de cuentas, o sea, acá no hay que uno es más importante que el otro. Tú deberías pensar tu deporte como un espectáculo donde pueda ir a verla, donde pueda la familia ir a entretenerse. Y tienes también un espectáculo cultural donde también la gente puede ir a divertirse, puede ir a entretenerse, puede ir a hacer sano esparcimiento. Incluso en los medios tiempos pueden hacer conciertos, pueden hacer patio de comidas. Debería haber una mejor compatibilidad entre estas dos actividades que no son antagónicas, pero deberían generarse las condiciones para que esto pase, ¿no? Y no tener un solo escenario, como es el Estadio Nacional, que sea el usado para los partidos de fútbol y para los espectáculos, ¿no? O sea, debería haber una inversión mayor por ahí, ¿no? Y sí pensar el deporte como un espectáculo, o sea, porque el deportista es una estrella y de verdad que hay que tratarlo como tal, con ese respeto y con ese mérito que se merece, ¿no? Y ver el deporte, yo creo que verlo así, como algo que te puede generar muchos ingresos para que de verdad se reproduzca solo. La mejor fórmula o la fórmula que más te va a ayudar para entender, digamos, cómo te sirve el deporte es que te ayuda a mejorar como sociedad, que, digamos, un logro deportivo hace que toda tu población se identifique alrededor de esto y te ayuda a generar una identidad positiva en función del deporte, una unidad nacional, ¿no? Si esto lo haces, lo masificas, tienes, digamos, mejores indicadores en lo que es la ocupabilidad de los menores. No están en la calle, no están en situaciones de exposición. Es una herramienta de cambio bien potente. Es una herramienta de desarrollo social. Exactamente. Entonces, tus niveles de violencia disminuyen. Absolutamente. Hay estudios que dicen que en un país que hace deporte es eso. Y sobre todo, mejoras tus niveles en salud pública también, porque promueves una actividad física, dejas de lado el sedentarismo, promueves la alimentación saludable. Hay una cadena de beneficio súper importante que trae consigo el deporte, ¿no? Hay un tema de disciplina, un tema de orden, la gente se vuelve mucho más competitiva. O sea, a la larga, valores. Es una rueda virtuosa que yo creo que deberíamos seguir impulsando y desde el Estado debería seguir promoviéndose, seguir invirtiendo. Porque es eso, no es un gasto, es una inversión en nuestro recurso humano, ¿no? Y como Comité Olímpico no se puede intervenir al Estado. No. Nosotros somos una asociación privada, no recibimos fondos públicos, pero tenemos esa interacción con las federaciones deportivas nacionales que sí reciben fondos subvencionados del Estado. ¿Y de qué se alimenta el Comité Olímpico? El Comité Olímpico recibe fondos de los programas que hace el Comité Olímpico Internacional y dinero que nos puede dar Panam Sports. Nosotros hacemos bastantes programas de capacitaciones, formaciones, tenemos... O sea, más que todo el Comité Olímpico, por ejemplo, el IPD recibe fondos y es para toda la infraestructura y no sé qué. El Comité Olímpico... Nosotros promovemos actividades. Ajá. Nosotros promovemos la actividad deportiva o promovemos la participación de las delegaciones del país en las competencias del circuito olímpico. Y por ejemplo, si una federación
tiene, por ejemplo, 10 deportistas y esos deportistas necesitan ir a una competencia y no tienen presupuesto, ¿el Comité Olímpico ayuda a esos deportistas o eso depende de la federación? Lo que el comité, eso depende de la federación. Lo que depende de nosotros es de repente si hay algunos deportistas que requieren algún tipo de apoyo, lo que hacemos es ayudar a este deportista a que aplique a los programas de becas que ofrece el Comité Olímpico. O sea, el Comité Olímpico es el ente diplomático. Algo así, ¿no? Que ayuda a canalizar, digamos, toda la cooperación, toda la es como si hablamos, esto es la embajada. Yo creo que es más activo que... Claro, pero es como un ministerio como un chiquito. ministerio diplomático. Claro, ¿no? Es como que más un ente diplomático. Entonces hacemos un montón de programas, ¿no? De sostenibilidad, ¿no? Tratamos de estar en el desarrollo, digamos, de una clase de dirigentes. Estamos mucho en procesos de formación. A los dirigentes deportivos. A la gente que sale de la actividad deportiva y necesita algún tipo de orientación para ver cómo desarrollar su actividad, ¿no? O sea, hacemos mucha formación en gestores. Y yo creo que también debería haber formación a dirigentes deportivos. Eso estamos haciendo. Nosotros tenemos una herramienta que es la Academia Olímpica. Ajá. Y tenemos convenios con determinadas instituciones educativas y brindamos ese tipo de capacitaciones. ¿Y hay universidades que ya tienen carrera de deporte? Sí, una universidad muy activa con el Comité Olímpico es la UPC. Hace poco ha cerrado un programa de formación dirigencial bastante importante, donde han habido buenos gestores que han hecho estos cursos, pero son gente con mucha experiencia y que participan precisamente constantemente de los programas o de los campeonatos que se están haciendo, ¿no? Y por ejemplo, los presidentes de la federación, ¿ellos también deberían de seguir un curso o no? Algunos lo hacen, otros ya son dirigentes muy experimentados que están para ser profesores en los cursos, ¿no? Claro, otros no. Pero te digo, últimamente, lo que yo te decía, ¿no? La clase dirigencial ha ido mejorando conforme ha ido pasando el tiempo. Deberían de haber unos estatutos como hay para elegir al presidente del Perú, por ejemplo, que tiene... Bueno, el presidente del Perú yo creo que para ser presidente de una federación deportiva te piden más requisitos que para ser un presidente del país. Claro, pero el presidente del Perú no, porque... O sea, para ser presidente de una federación deportiva tienes que haber sido deportista calificado a alto nivel, haber sido dirigente al menos 4 años, ser profesional, ¿no? O sea, te piden más requisitos que para ser el presidente del IPD. Absolutamente. Literal. O sea, es más fácil ser presidente del IPD que ser presidente de la federación. ¿Qué esperamos? Y el presidente del IPD sí tiene ciertos requisitos también. Te pide mayor de 35 años. O sea, para ser presidente del IPD tienes más requisitos que para ser presidente de la República. ¿Sí? Sí. Imagínate, o sea que si quieres ser presidente del IPD... Podría ser presidente del IPD. Podría ser presidente de la República. No, no sabía que tenía más requisitos que ser presidente de la República. Yo creo que cualquier cargo público tiene más requisitos que ser presidente o parlamentario, ¿no? Anda, qué importante, qué importante. Bueno, ya se nos va, nos quedan 2 minutos, no puedo creer, esta entrevista ha sido es muy divertido, muy bonito poder hablar de esto, ha quedado cortito. Ha quedado cortito, tenemos que volver a repetir en la entrevista porque ha sido cortito y hay yo creo que a la gente le ha quedado muchas preguntas, así que nos pueden escribir y preguntar qué otras cosas quieren que Manuel nos responda, porque sabemos, Manuel, yo te recomiendo que por favor te vayas al IPD también. Porque yo creo que podría ser una buena gestión. Tengo buenos amigos en el IPD. En el IPD Entonces, yo creo que hoy por hoy la gestión del IPD es una gestión buena, ¿no? Y que sobre todo entiende de deporte. Ajá. Y con eso estamos bastante tranquilos, ¿no? Entiende de deporte, entiende hacia dónde tenemos que mirar como país y como proyección, digamos, para poder tener logros en el corto, mediano y largo plazo. Como mensaje general, porque ya nos queda un minuto, tienes toda la cámara, esa es tu cámara, para hablarnos y cerrar la idea del día de hoy. Bueno, lo principal es, yo creo que es un mensaje a los padres de familia,
crean en sus hijos cuando les dicen que quieren hacer deporte, impúlsenlos, foméntenles la actividad deportiva, foméntenles la competencia, impulsen sus sueños y simplemente haciendo todo eso esperemos a que reciban sus medallas y que se las dediquen. Qué bonito mensaje y otro domingo más. De verdad que el deporte, qué bonito mensaje de Manuel. El deporte, ser deportista es ser un agente de cambio en esta sociedad, porque el deporte es una herramienta de desarrollo social de un país. Así que con todo, de verdad, ese mensaje es muy bonito. Apoyen, que los deportistas sigan, ¿no? Estudien y sigan haciendo deporte, que nunca alejen sus sueños. Y ser un agente de cambio también es ser deportista para un país. Así que qué bonito mensaje. Gracias, Manuel, por estar acá. Así que nos vamos. Ya saben, si tienen más preguntas, más cosas, ya saben que nos pueden escribir. Nosotros somos televisión, somos señal abierta. Estamos en el canal 20, señal abierta. Y también estamos en todas las plataformas digitales como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, en la página web. Así que nos pueden ver por todos lados, todos los domingos a las 11 en La Sudadera. Y gracias en tribu. ¡Amo!